Simplemente agradeceros la presencia aquí y sobre todo agradecer desde el Ayuntamiento a la Universidad Popular el seguir haciendo estas conferencias. Este año marcada dentro de la Semana de la Mujer. Algunos no me conocéis, mi nombre es Sonia Lolo, soy la concejal de Familia e Igualdad y dentro de esta concejalía llevo el área de mujer. Entonces nada, sobre todo daros las gracias y deciros que estamos receptivos a cualquier otra cosa que se nos proponga, igual que desde la Universidad Popular estas charlas, pues cualquier otra cosa que os, como vecinos, queráis que podamos hacer desde el área de Familia e Igualdad, pues que estamos abiertos a ellos. Y muchísimas gracias a los ponentes, a la Universidad Popular y a vosotros por dejarnos disfrutar de estos momentos. No, es que me están haciendo... Ah, para grabar. Joder. La técnica es muy mala. No, se caerá el cartel y todo. Bueno, me pongo aquí. Bueno, de parte de la Universidad Popular os queremos agradecer la presencia a esta conferencia, sobre todo con el cambio que ha habido de título y de ponente. Os queremos pedir un poco perdón porque María Blasco a última hora nos dijo que no podía asistir y nosotros no hemos podido decirle al ayuntamiento que no iba a venir, pero afortunadamente hemos conseguido que Ignacio Ruiz Rodríguez nos prepare una conferencia sobre un tema muy importante para las mujeres, que es la violencia de género. Aunque yo es la primera vez que oí el nombre de esta persona, de Francisca de Pedraza, leyendo un poco en Internet, me he dado cuenta que en el siglo XVII pasaba lo mismo que nos está pasando ahora y que hubo una persona, una mujer, que decidió ponerse el mundo por montera y llevar a su marido a los tribunales y que los tribunales admitieran su petición y le encausaran a él. Como yo no he leído mucho de ella, le voy a dejar a Ignacio que nos lo cuente mejor, porque seguramente nos va a hacer recapacitar mucho. Gracias a todos por estar aquí y, por favor, los teléfonos, ponerlos en silencio para que no nos asuste a nadie. Gracias. Muy buenas tardes. La verdad es que mis primeras palabras obviamente tienen que ser para agradecer la invitación que se me ha realizado desde vuestra Universidad Popular y sobre todo teniendo presente que todo el mundo está alarmado por el coronavirus, etcétera, etcétera, pues que nos juntemos unas 30 o 40 personas para mí es un lujo. Así que muchísimas gracias por estar aquí en este día. La verdad que el caso de Francisca de Pedraza no deja de ser una excepción dentro de un mundo en el cual el papel de la mujer ha sido subsidiario a lo largo de los siglos con respecto al varón. Simplemente basta acudir a las más recónditas bibliotecas para saber perfectamente que siempre se ha entendido, por desgracia, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y, por lo tanto, de una costilla de Adán se creó a la mujer. Y, por lo tanto, para crear seres perfectos había que engendrar exclusivamente a hombres. La mujer, por tanto, se convierte en un ser secundario y accesorio al varón. Esta circunstancia se ha mantenido, por desgracia, como les digo, a lo largo de los tiempos y, por lo tanto, el papel de la mujer siempre ha sido residual, de subordinación, de dependencia permanentemente al varón, ya sea en el seno de la familia, ya sea luego posteriormente en el matrimonio. Esta situación que les cuento y que ahora mismo nos
nos hiere profundamente, fue recogida no solamente por los textos legales, ahora hablaremos de alguno de ellos, sino profundamente por la literatura que se ha leído a lo largo de los tiempos. Es así hasta el punto que la literatura medieval entiende a la mujer como un ser defectuoso, propenso a la concupiscencia, propenso a la lujuria, y el lugar más sensato para las mujeres es el matrimonio, sometida por tanto al varón, o el convento. Más allá de ahí, lo que nos podemos encontrar a lo largo de los siglos son simplemente excepciones. La norma habitual es esa dependencia. Hasta tal extremo que, hasta bien entrado el siglo XX, en Castilla se entendía que las hijas más jóvenes habidas en el matrimonio eran las catalogadas como hijas bastón. ¿Esto qué es? Hijas que nacían prácticamente para tener que soportar, cuidar a los padres cuando estos fuesen mayores. Y por lo tanto nadie quería contraer matrimonio con estas mujeres por cuanto se entendía que conllevaba aparejado tener también que hacer cargo de esos padres mayores. También esta literatura tan nociva que nos hemos encontrado a lo largo de los siglos y dentro de esa situación de la mujer profundamente sangrienta, entendía que en muchas ocasiones el papel de la mujer, más allá del matrimonio, más allá del convento, más allá de soportar el cuidado de hijos y padres, es simplemente la de carácter de reproductora de hijos. Las mujeres no estudiaban, las mujeres no iban a la escuela, las mujeres no tenían otra finalidad en la sociedad, por cuanto Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y la mujer nace del varón y para el varón. Como les he dicho, esta situación también sería recogida dentro de lo que es el ordenamiento jurídico castellano a lo largo de los tiempos. Fíjense que el valor de la mujer en caso de un homicidio va a ir basculando, va a ir variando como consecuencia de su fertilidad, o lo que es lo mismo. Si alguien mataba a una mujer siendo niña, tenía un valor. Si alguien mataba a una mujer en edad de procreación, tenía un valor superior. Y si mataba a una mujer en estado ya no fértil, esta mujer tenía un valor mucho más residual y, por lo tanto, frente al marido, que prácticamente era una línea recta, o al varón, que prácticamente era una línea recta, los distintos fueros entendían que el valor de la mujer basculaba en torno a su capacidad de procreación. El Código de las Siete Partidas, que es el código castellano por excelencia, decía que el varón es superior a la mujer en muchas y en diversas maneras. Esta situación es muy cercana a la que podían ver los distintos padres de la llamada patrística dentro del catolicismo. Por ejemplo, todos ustedes conocerán a San Isidoro de Sevilla, a San Agustín, a Santo Tomás. Todos hemos oído hablar de ellos. Pues bien, todos ellos coincidían que en lo natural el varón y la mujer eran similares, pero a la hora de profundizar en estas palabras siempre se llegaba a una misma conclusión. El varón es superior a la mujer en muchas y en diversas maneras. Y aunque a ustedes les parezca mentira, hasta bien entrado el siglo XIX, una sentencia del Tribunal Supremo de España eximía en determinados casos a las mujeres de cumplir el derecho como consecuencia de su natural ignorancia. Frente a esa situación de obligatoriedad en el cumplimiento del ordenamiento jurídico para todos, sí, pero para los varones. Las mujeres, como seres defectuosos, podían ser excusados de cumplir el ordenamiento jurídico, insisto, como consecuencia de su natural ignorancia. Por no recordar épocas de Franco, en donde para abrir una cuenta corriente había que pedirle permiso al marido. Tampoco nos tenemos que ir tan lejos en el tiempo. Si esto ha ido cambiando últimamente, recientemente, es como consecuencia de esas luchas que todavía entiendo como insuficientes para llegar a una igualdad real. Algunos datos hablan que para que en España exista una igualdad absoluta entre hombres y mujeres todavía tendremos que esperar 200 años. Esperemos que esta situación realmente no sea así
y en mucho tiempo menos, esperemos que mañana o pasado, esto realmente se consiga. Podríamos estar hablando de ello largo y tendido, pero hoy la idea es hablar de Francisca de Pedraza, ¿no? Una persona que nadie conocía y que yo descubrí en un archivo hace ahora 25 años y sobre la cual basta, se lo comentaba Eloy, basta con profundizarnos un poco en cualquier buscador para ver cómo realmente las referencias a este personaje son muy numerosas, afortunadamente. Contaba ahora mismo también cómo ayer en el tren, en estas personas que iban a la manifestación para celebrar algo que espero que deje de celebrarse pronto, que sea un Día Internacional de la Mujer. Y digo espero porque ya se haya llegado a esos no 200 años que todavía cuentan algunos expertos que se necesitarán para llegar a una igualdad real entre hombre y mujer. Yo a Francisca de Pedraza la encontré cuando estaba confeccionando mi tesis doctoral, hace muchos años ya, casi en la época del Neolítico, pero rebuscando entre los papeles que yo tenía sobre este personaje, sobre Francisca de Pedraza, llegué incluso a encontrar la papeleta del Archivo Histórico Nacional del día en el cual yo encontré a Francisca de Pedraza y, por lo tanto, Francisca de Pedraza pasó de dormir en los archivos 4 siglos para de repente aparecer ante un señor que estaba confeccionando su tesis doctoral. En ese momento yo manejé miles y miles de documentos procesales porque estaba realizando mi tesis doctoral sobre la jurisdicción de la Universidad de Alcalá de Henares entre los siglos XVI y XVII. Aquí hacemos un inciso. ¿Qué es esto de las jurisdicciones? Piensen ustedes que ahora mismo si yo mato a alguien aquí en Tres Cantos, o si lo mato en La Coruña, o si lo mato en Barcelona, en principio tendré una pena similar, por cuanto el Código Penal es único para todos los que viven en España, ya sean ricos, pobres, altos, bajos, calvo, gordo, etc. Pero esto no ha sido así a lo largo de los tiempos, por cuanto a lo largo de los siglos cada colectivo tenía su propia jurisdicción, o lo que es lo mismo. Los mercaderes tenían la jurisdicción mercantil, los militares tenían la jurisdicción militar, los eclesiásticos tenían la jurisdicción eclesiástica, las gentes de la Mesta tenían la jurisdicción de la Mesta, los militares tenían la jurisdicción militar y así prácticamente cada colectivo tenía su propia jurisdicción y los estudiantes tenían su propia jurisdicción, en donde el rector también era el juez único y privativo para toda la comunidad universitaria. Y por lo tanto, yo, estudiante de Alcalá delinco y la única persona que puede conocer sobre mi causa es el rector de la Universidad de Alcalá. Yo, profesor de la Universidad de Alcalá delinco y el único que puede conocer de mi causa es el rector de la Universidad de Alcalá. Yo, personal, que trabajo en la Universidad de Alcalá en el siglo XVII, delinco y el único que puede conocer de mi causa igualmente será el rector de la Universidad de Alcalá. Y yo estaba trabajando sobre eso, sobre la materia procesal de la Universidad de Alcalá en los siglos XVI y XVII, una jurisdicción solo para estudiantes, para profesores y para personas que allí estaban realizando esa época de vinculación con la universidad. Y como les he dicho, manejé miles y miles y más miles de papeles, ¿no?, hasta confeccionar lo que fueron las 1.200 páginas de mi tesis doctoral sobre el fuero y el derecho procesal en la Universidad de Alcalá. Y entre tantos miles y miles de papeles, yo encontré uno que era la portadilla. La materia procesal, los procesos en sí, están cosidos. Si ustedes se fijan todavía en los márgenes izquierdos, se ven todavía las cuerdas. Son cosidos. ¿Para qué? Para que los papeles no se pierdan, estén todos juntos, ¿no? Y lo primero que vi es matrimonial, 1624, Francisca de Pedraza, vecina de Alcalá con Jerónimo de Jaras. Y abajo vemos al notario Pérez. En principio, lo que hacía era una especie de cata, ¿no? Bueno, a ver qué me cuentan por encima, ¿no? Y enseguida me di cuenta de que ninguna de las partes procesales era aforado de la universidad. O sea, ni era profesor, ni era alumno, ni era personal que trabajase en la universidad.
Lo lógico es que cuando uno va premiado por las prisas, piensen ustedes que uno no puede estar infinitamente confeccionando la tesis doctoral, ¿no? Entonces uno va premiado por las prisas y cuando está manejando miles de documentos hace una pequeña cata y enseguida lo desprecia, no lee más, ¿no? Máxime cuando eran miles y miles de documentos y como este eran unas 400 páginas. Digo, me ha leído 400 páginas con todo lo que tengo que hacer, ni de broma. De repente, no sé qué pasó, pero empecé a leer el proceso entero. Insisto, con una letra endiablada en muchas ocasiones, con las prisas, con las no prisas, pero de repente decidí que todo el día iba a ser para Francisca de Pedraza. Había nacido un idilio entre un investigador español de la segunda mitad del siglo XX con una señora que vivió hace 400 años, 4 siglos, porque de repente Francisca de Pedraza me contó su historia. Y era una historia profundamente dura, era una historia marcada por el dolor, era una historia de esperanza, pero también, en cierto modo, era la historia de miles y miles y más miles de mujeres que a lo largo de los siglos han sufrido la violencia machista. Yo recuerdo en ese momento, me viene la archivera Lourdes. Claro, yo quedaba con los archiveros, iba todos los días al Archivo Histórico Nacional, pues quedaba con los archiveros y me iba a tomar café con ellos, uno hacía una parada, etcétera, ¿no? Y como ese día no hice parada, me viene Lourdes, que en ese momento ejercía archivera, y me dice, oye, Nacho, ¿te has dado cuenta que estás llorando? Me había transmitido todas sus emociones, ¿no? Y ese mismo día yo prometí que algún día trasladaría a las gentes, a estas gentes del siglo XX, pero sobre todo del siglo XXI, y sobre todo a toda aquella persona sensible que sienta que con esto hay que acabar, transmitiría su historia, porque ella nos transmite algo profundamente interesante, y es que el maltratador no tiene lugar en nuestra sociedad. Y si ella pudo hace 4 siglos, afortunadamente ahora con muchos, los que somos, los que creemos que la violencia machista no tiene lugar en nuestra sociedad, tenemos un argumento más para acabar con aquellos que todavía creen que la mujer es un ser inferior. Y evidentemente, en ese momento yo me prometí a mí mismo que esto sería una realidad. ¿Y cuál es el Alcalá de Henares que conoce Francisca de Pedraza? Pues en ese momento estamos hablando de la Villa Complutense, una localidad por donde prácticamente han pasado todos aquellos que en cierto modo han existido como potencia a lo largo de los siglos. Y por lo tanto, Alcalá de Henares es una localidad romana, Alcalá de Henares es una localidad visigoda, Alcalá de Henares es una localidad musulmana, Alcalá de Henares a partir del siglo XI, pero sobre todo a partir del siglo XII, es una localidad importante dentro de ese inmenso señorío como es el señorío de Toledo. Alcalá de Henares será también la ciudad, la localidad en donde se inserte una de las más importantes universidades del Renacimiento. Y además Alcalá de Henares es un lugar de tránsito entre el norte y el sur de España y fundamentalmente será importante a partir del mundo medieval como consecuencia de la existencia de ferias medievales, ferias internacionales. Y esa vinculación con el todopoderoso arzobispado de Toledo, piensen ustedes que después de Roma, Toledo es el mayor y más importante, el más importante arzobispado de la cristiandad. Y por lo tanto, imagínense ustedes las rentas que maneja el arzobispo de Toledo. También Alcalá de Henares es un lugar en donde deambulan nobles, mercaderes, labradores, estudiantes procedentes de prácticamente todos los lugares de la monarquía hispánica, de esa monarquía que, como se decía en época de Felipe II, no se ponía el sol, porque siempre hay gentes procedentes de los distintos lugares. Es una localidad importante. Y aún así, en raras ocasiones superaba los 8 o 9 mil habitantes.
no es el Alcalá de Henares actual, en donde se superan prácticamente los 200.000 habitantes. Es una localidad importante en donde existen numerosas jurisdicciones, en donde existen numerosas gentes procedentes de distintos lugares. Es una localidad en efervescencia casi permanente como consecuencia de la universidad y su vinculación con el arzobispado de Toledo, en donde entienden que Alcalá bien pudo ser, y así fue, una ciudad de Dios, una ciudad de la monarquía y una ciudad predilecta por parte de los arzobispos de Toledo. En más de una ocasión me han preguntado aquello de Miguel de Cervantes, natural de Alcalá de Henares, provincia de Madrid. No, mentira, porque las provincias se crean en el siglo XIX con Javier de Burgos, 1833. Miguel de Cervantes, natural de Alcalá de Henares, provincia de Toledo. Y esa es el Alcalá que conoció Francisca de Pedraza. Y esta es la Alcalá de los siglos XVI y XVII, en donde proliferan, casi como si fuera algo natural, una serie de colegios universitarios en donde se van a alojar gentes procedentes prácticamente de toda la monarquía hispánica y fundamentalmente de lo que hoy conocemos como Estado español. Y luego la gran pregunta, ¿cómo es Francisca de Pedraza? Lo primero que tenemos que tener presente es que la vida de Francisca de Pedraza ya fue dura desde su más tierna infancia. ¿Por qué? Porque una de las múltiples enfermedades que van proliferando en aquellos tiempos acabarían afectando a sus padres. Y no era el coronavirus. Afortunadamente ahora ya no se muere casi nadie. Pero a lo largo de los siglos cualquier pequeña epidemia acababa matando a grandes masas poblacionales. Simplemente piensen en la peste bubónica, que en el siglo XIV mató a una tercera parte de la población de Europa. ¿Se imaginan ustedes una epidemia que matase ahora mismo a 200 millones de personas? Pues esa fue la peste bubónica, en otros porcentajes, obviamente, del siglo XIV. Bien, pues Francisca de Pedraza es una niña huérfana y, por lo tanto, será educada en uno de los múltiples conventos que a lo largo de los tiempos han proliferado por Alcalá de Henares. Ella pasará esa infancia rodeada de libros, de cantos eclesiásticos y aprenderá lo que serán los oficios propios de las mujeres de aquella época. Coser, limpiar, cocinar. Es una persona hogareña, es una persona que le gusta estar en el convento. Ella no sale prácticamente del convento, con algunas excepciones para algunos mandados, algunos recados que le encargan. Ella además es una persona profundamente temerosa de Dios y por lo tanto como persona temerosa de Dios le gustará navegar por las Escrituras, por las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son los sueños de Francisca de Pedraza? Pues prácticamente todos los que podían tener aquellas chicas de su edad, adolescentes, en ese momento histórico en el cual vivió. Ella nace a finales del siglo XVI, pero su íter vital, su vida, va a transcurrir fundamentalmente y preferentemente a partir del siglo XVII. Ella cuando sale a la calle ve a los estudiantes que corretean y ve también como muchas chicas de su edad se fijan en ellos, gentes jóvenes, pero también gentes que pueden servir para salir de la miseria. Piensen ustedes que estos estudiantes, cuando acabaran sus grados, acabarían seguramente ocupando un importante cargo de la administración de aquella inmensa monarquía hispánica. Otros, incluso estudiantes de teología, tampoco van a tener ningún problema para acceder a esa relación a la espera de que abandone la teología y ocupe otro cargo de letras en otro lugar de la administración. Sin embargo, Francisca de Pedraza quería algo más tradicional. Ella quería un marido como Dios manda, conforme a los cánones de la época. Una persona de Alcalá de Henares, a ser posible, que le pudiera alimentar a ella y a los hijos que tuviera y posteriormente llevar una vida ordenada junto a su marido. Ese era el sueño, cuidar a mi marido, cuidar luego a mis hijos, cuidar luego a mis nietos y marcharme con Dios.
no tenía otra finalidad. Ella había sido educada para eso y entendía que su finalidad en el mundo no era otro que esa finalidad, que estar con su marido. Frente a ello, también, interiormente, era una persona profundamente sensible, frágil por fuera, pero infinitamente fuerte por dentro. Eso fue uno de los elementos básicos de esa forma de ser de Francisca de Pedraza. Frente a ella, ¿cómo era el que iba a ser su marido? Jerónimo de Jaras. Jerónimo de Jaras era un pequeño propietario de inmuebles, tanto urbanos como rústicos, en Alcalá de Henares y en la zona de Alcalá de Henares. De hecho, su familia vivía en una calle a la cual las crónicas denominan la calle de los Jaras. Y también tenía determinadas fincas en los extrarradios de Alcalá de Henares. Unas las explotaba, las que menos, él directamente, y otras las tenía alquiladas. Y por lo tanto era un pequeño propietario. Un día se fijó en ella, acudió al convento en donde se encontraba esta muchacha y solicitó a la priora, a Francisca de Orozco, casarse con ella. Prácticamente no le conocía, pero daba igual. Lo importante era que salía del convento, que la casaban y que ya, a partir de ese momento, podían dedicarse a otros menesteres. Y así fue cuando en el año 1612 contrayeron matrimonio. Esta parte del libro, he puesto ahí unos ahí abajo para que tenga interés en ojearlo, yo lo he calificado como un viaje al infierno, porque Francisca de Pedraza sabía cómo eran los hombres y lo que se podía esperar de los hombres de ese momento histórico. Pero ese viaje al infierno empieza desde el mismo momento del matrimonio. Francisca de Pedraza fue golpeada desde el minuto cero de contraer matrimonio. Francisca de Pedraza fue violada desde el momento cero de contraer matrimonio. Fue humillada en público y en privado. Y la obsesión de su marido, de este monstruo llamado Jerónimo de Jaras, era matarla. Pero no matarla de una puñalada directamente, sino matarla poco a poco, con esa violencia silenciosa, con sufrimiento, para que de esta forma supiese realmente cuál era su cometido en esta vida, la de sufrir y la de sufrir esa violencia directamente. Pero esto no era una excepción. A lo largo de los siglos las mujeres han sufrido violencia una y otra vez. Algunos todavía siguen pensando que las mujeres solo valen para calentar la cama. Pues si hoy lo siguen pensando algunos descerebrados, imagínense ustedes a lo largo de los tiempos. Si la propia literatura, si lo que se leía, si esos libros de cabecera de algunos era el rol de la mujer simplemente como elemento de engendrar hijos. ¿Se han fijado ustedes en alguna ocasión que no hay estudios sobre los suicidios de las mujeres a lo largo de los siglos? ¿Se han fijado ustedes que las mujeres no han existido nunca? Han existido grandes monarcas, grandes generales, grandes militares, grandes teólogos, grandes exploradores. ¿Dónde están las mujeres? No han existido nunca. Porque no había papel para la mujer. Con excepciones muy válidas, muy afortunadas, las mujeres no han existido. Pero lo peor es que para salir de ese mundo de la violencia física y psicológica, muchas mujeres no podían más y acababan suicidándose. Y no hay estudios sobre ello. Hasta tal extremo fueron las humillaciones que en enero del año 1614, apenas llevaba poco más de un año desde que había contraído matrimonio, y aprovechando la ausencia de su marido, Francisca de Pedraza huye al único lugar en donde había encontrado cierta paz. Después de la muerte de sus padres, lo único que había conocido era ese convento. Y así busca nuevamente esta paz, huyendo al convento, con una diferencia fundamental. Ya no podía subir al convento. Y así fue. Cuando regresa su marido, se entera dónde se encuentra su mujer
y lo que hace es ir a buscarla al convento. Y allí pide que le devuelvan lo que es suyo. Y así será. Hay un documento, que es este de aquí, 31 de enero del año 1614, Jerónimo de Jaras se compromete ante las autoridades eclesiásticas porque ya en enero del año 1614 Francisca de Pedraza solicita el divorcio, pero no un divorcio tal y como lo entendemos ahora, sino el divorcio como esa capacidad que podría tener esta mujer de tener un domicilio distinto, de no estar obligada a seguir viviendo con el maltratador, con ese que le decía que la iba a matar poco a poco, con este que se jactaba con sus amigos de borrachera de que la voy a matar, pero no ha de ser de una sola vez, la voy a matar poco a poco con sufrimiento. Pues bien, en este documento lo que nos dice es que Francisca de Pedraza vuelve con su agresor y marido y pégale, pero no le pegues tanto. Pégale solo lo necesario para corregir a las mujeres porque son seres defectuosos. La barbarie firmada y por escrito. Y efectivamente Francisca de Pedraza salió de aquel único lugar en donde había encontrado paz para volver a la senda de la violencia. Hasta tal extremo sería esta violencia que nuevamente en el año 1618 acudirá al corregidor de Alcalá. Han pasado 4 años, pero Francisca de Pedraza ya no puede más. Y acude ante las autoridades ordinarias y les explica la situación, lo que está sufriendo. Y las autoridades ordinarias, sobre la base del corregidor, le dicen: nosotros no tenemos competencias. Sobre las cuestiones de Dios, solamente Dios puede decir algo. Y por lo tanto, el único lugar en donde tú puedes encontrar ese divorcio que dices querer es ante las jurisdicciones eclesiásticas, ante los jueces de Dios. Y antes de que todo eso ocurra, Francisca de Pedraza acudirá a su confesor. Imagínense, estamos en el año 1618. Acudirá a su confesor y le dirá: Padre, me va a matar. Ha dicho que me va a matar. Se quita su jubón, su ropa, y se presenta desnuda delante de su confesor. Y lo que ve el confesor es una mujer terriblemente delgada, llena de moratones, con una perspectiva bastante negra sobre su futuro y temerosa de morir víctima de una paliza. Porque esas palizas eran en todos los sentidos, palizas físicas, pero también palizas psicológicas. A Francisca de Pedraza, desde que contrajo matrimonio, la violaba este señor cuando le daba la gana, porque era suya. Y el confesor le dice lacónicamente: lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Ya sabes cómo son los hombres. Aquí hemos venido a sufrir y, por lo tanto, olvídate del divorcio. Eso es una locura más. ¿Quién te ha metido eso en la cabeza? Y luego aparece otra portadilla en la documentación. Estamos en el año 1620 y Francisca de Pedraza sueña con divorciarse de este hombre. Imagínense, el ordenamiento jurídico vigente en ese momento es un ordenamiento jurídico de hombres, creado por los hombres, para el deleite de los hombres, en donde la mujer es un ser secundario. Pues bien, Francisca de Pedraza creía firmemente en la justicia. No sé de dónde le vendría esa firmeza, pero Francisca de Pedraza siempre, aun a pesar de numerosos hechos que atentaban contra la inteligencia más mínima, Francisca de Pedraza seguía creyendo firmemente en la justicia. Pues bien, en el año 1620, Francisca de Pedraza acude a la justicia de Dios, acude a la justicia de la corte arzobispal de Alcalá de Henares, que, como ustedes saben, y ya les he dicho, dependía directamente de ese arzobispo de Toledo, de ese arzobispado de Toledo. Y Francisca de Pedraza acude al palacio arzobispal y más o menos dice lo siguiente:
Francisca de Pedraza, vecina de esta villa, como mejor proceda, comparezco ante vuestra merced y pongo demanda de divorcio a Jerónimo de Jaras, mi marido. Y contando el caso, bueno, dice, me ha tratado muy mal de obra y palabra, diciéndome que soy una rata podrida y otras muchas palabras feas, y asimismo me ha dado muchos porrazos y me ha llenado de cardenales mi cuerpo y mi rostro. De forma que muchas veces, si no entrara gente y se pusieran de por medio, me matara, como lo tiene dicho en diferentes tiempos y veces, que me ha de matar, que no debe ser otra cosa. Y una vez cogió un cuchillo y me lo tiró, y si no me agacho, directamente ese día me habría matado. Pues bien, Francisca de Pedraza, en esos años de matrimonio y fruto de las violaciones, ya tenía 2 hijos. Estos hijos que serán utilizados también por el maltratador para aumentar, si era todavía posible, el dolor sobre esta mujer. A ella la golpeaba delante de sus hijos, pero a los hijos también les golpeaba delante de la madre. Nadie se metía por medio. Uno dice, bueno, pero no, es que es muy raro encontrar a alguien que se metiese en las cosas del matrimonio. Si esto ha sido así, desgraciadamente, hasta prácticamente en nuestros días, un señor o un bárbaro golpeaba a su esposa y nadie se metía. Y todo el mundo lo sabía, pero todo el mundo miraba para otro lado porque no se podían meter en las cosas del matrimonio. Pues Francisca de Pedraza, fruto de las violaciones, había engendrado 2 hijos que serán utilizados también para realizar una mayor coerción sobre esta mujer. En todo caso, en esta segunda demanda de divorcio, ahora formalmente ante los tribunales eclesiásticos, se abre la causa. Es aceptada y, por lo tanto, por los estrados de esa Corte de Justicia Arzobispal de Alcalá pasarán numerosos testigos. Y esto es un hecho evidente. Es muy complejo el hecho de encontrar testigos, o sea, un hombre que testifique en contra de otro hombre en una cuestión de matrimonio. Estamos hablando de hace 4 siglos. Pero también, ¿qué mujer va a ser testigo en una causa cuando ella misma también está sufriendo seguramente no algo similar, pero también está sufriendo violencia en el seno intrafamiliar? Y sin embargo aparecen numerosos testigos, gente valiente que no tuvieron ningún problema en acudir a los estrados y decir que ellos conocían, que habían visto cómo era maltratada. Pero Alcalá de Henares no deja de ser una localidad pequeña. Ya les he dicho que en raras ocasiones en esta época se superaron los 8 o 9 mil habitantes. Mientras se está sustanciando esta causa, el juez arzobispal ha dejado que Francisca de Pedraza vaya a vivir a otra casa distinta, tener morada distinta. Pero también Francisca de Pedraza paseaba por las calles, entre otras cuestiones porque se ganaba la vida cosiendo. ¿Y qué sucede? Un día se encuentran Jerónimo y Francisca en la calle, la agarra de los pelos, le pega una paliza en plena calle, se la lleva a casa, la viola y allí permanecerá postrada en su cama durante varios días. Acto seguido, ¿qué va a hacer el procurador de Jerónimo de Jaras? Mandar un escrito al juzgado y decirle al juez eclesiástico que, como han convivido durante varios días en casa, se han reconciliado. Pero oiga, por Dios, ¿y usted por qué no investiga que le ha pegado una paliza, que la ha violado, que la ha arrastrado, que todo el mundo la ha visto, que la ha arrastrado de los pelos hasta casa? ¿Usted no va a decir nada sobre ese asunto? No, archivo la causa, se han reconciliado, porque lo importante es salvar el vínculo. Lo demás no importa. Si le pega, bueno, algo habrá hecho. Y por lo tanto, eso es lo único que importa. Y se archiva la causa. Lo curioso es que este pequeño documento representa lo que fue la vida de Francisca de Pedraza. Aquí ven, no sé si funciona el puntero. Bueno. La firma de Jerónimo de Jaras y la firma de Francisca. Es de los pocos documentos
en todo el proceso, ya les digo que es amplísimo, en donde aparecen las firmas de ambos. Francisca de Pedraza está en la cama, le ponen el documento delante y lo acaba firmando, porque si no habría recibido más palos, habría sido nuevamente violada. Y por lo tanto, si no firmas, atenta a las consecuencias. Y Francisca de Pedraza firma este documento y por lo tanto se archiva la causa. El juez eclesiástico, cuando archivaba la causa, volvió a repetir ese ya infamante dicho: pégale, pero no le pegues tanto. Tienes que corregirla, porque las mujeres son defectuosas. Pégale, pero no le pegues tanto. Evidentemente, la felicidad nunca llegó a la vida de Francisca, y si en 1620 se había archivado la causa como consecuencia de esta situación horrorosa, 2 años después, nuevamente Francisca acudirá a la Corte de Justicia suplicando una vez más que le concedan el divorcio, que pueda tener un domicilio distinto al de su marido. Pero algo excepcionalmente grave tenía que ocurrir para que el juez eclesiástico admitiese una nueva demanda sobre un hecho que ya había sido juzgado previamente y que, por lo tanto, existiese un elemento adicional que llamara la atención a esta Corte de Justicia para abrir una nueva causa sobre un mismo asunto. Y eso va a ocurrir en el año 1622, cuando el 6 de julio del año 1622 Francisca de Pedraza se presenta nuevamente ante la Corte de Justicia Eclesiástica y pone una nueva demanda de divorcio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que unos días antes, Francisca de Pedraza, nuevamente embarazada como consecuencia de esas violaciones, estaba paseando muy cerca de lo que es actualmente la magistral de los Santos Justo y Pastor, lo que es la Catedral de Alcalá de Henares. En ese momento, sin ningún motivo ni razón, estando embarazada, Jerónimo de Jara volvió a golpear a su mujer, con tal saña que la hizo abortar en plena calle. Cuentan las crónicas que cuando el niño se desprende del seno materno, él seguía golpeándola en la cabeza, en el cuerpo, incluso pateó a lo que era ese feto. Fue algo horroroso, hasta tal punto que las gentes se metieron por medio porque temían que en esa ocasión sí que la iba a matar. En esta ocasión sí que Francisca de Pedraza moriría. Son 6 líneas, pero merece la pena leerlas. El día de San Pedro por la tarde, en menosprecio de lo que le estaba mandado por ese tribunal, condescendiendo con su mala condición y terrible natural, y sin para ello tener ocasión alguna, de nuevo le hizo muchos malos tratamientos, con bofetadas, palos y coces que le dio, acardenarándole cuerpo y rostro, que por poco le sacara un ojo, y de las coces le hiciera mal parir por estar de presente peñada. Ese día, cuando este infame personaje sacó de las entrañas el hijo que esperaba Francisca de Pedraza, había cruzado una línea terrible, porque realmente la propia Iglesia se sintió herida por el hecho de matar a este inocente niño. Y se abre esa causa y empiezan a desfilar nuevamente testigos, forenses, médicos, abogados, por los estrados de la Corte de Justicia Arzobispal. Algunos simplemente para confirmar lo que ya habían dicho en ese proceso del año 20. Otros nuevos testigos harían nuevas aportaciones y por allí pasaron eclesiásticos, pasaron estudiantes, pasaron mujeres, pasaron hombres y todos, uno tras otro, iban certificando cuál había sido la vida de sufrimiento de Francisca de Pedraza desde que tuvo ese inicio del viaje al infierno el día que contrayó matrimonio en el año 1612. Todo parecía ir bien. Francisca de Pedraza lo único que quería era el divorcio, irse a vivir a un lugar distinto, no tener que vivir con su maltratador, con ese que decía que le iba a matar. Y llegamos a la sentencia.
y además invocando el nombre de Cristo. La sentencia tampoco tiene desperdicio. Dice, en el pleito y causa de divorcio que ante nos ha pendido y pende entre Francisca y Jerónimo, y además el fiscal mayor de la Corte de Justicia Arzobispal que salió en defensa del vínculo y, por lo tanto, ¿quién es esa mujer que quiere el divorcio? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Qué será lo siguiente que vamos a pedir? Fallamos que la dicha Francisca de Pedraza probó su acción y demanda como la convino. O sea, Francisca de Pedraza ha ganado. Y el dicho Jerónimo de Jara, su marido y el fiscal no han probado cosa alguna de sus excepciones y defensa. Han perdido. Y, por lo tanto, ahora viene lo mejor de la sentencia. Debemos de amonestar y amonestamos, mandar y mandamos al dicho Jerónimo de Jaras que de aquí adelante trate a la dicha su mujer con mucho amor y la dé vida honesta y maridable y el sustento y vestido y todo lo demás necesario. Y a ti, Francisca de Pedraza, como es tu obligación, vete a vivir con tu marido. La habían condenado a muerte. No había otra forma de poder obtener otra sentencia distinta. Esta mujer la habían condenado a muerte porque la habían condenado a seguir con su maltratador. ¿Se imaginan ustedes el cólera, la rabia, la frustración de este sujeto cuya mujer la había denunciado públicamente? ¿Qué pensarían de él? ¿Qué se ha creído mi mujer? ¿Dónde vamos a llegar? Cuando volvieron a casa, en este estado lamentable en el cual había vivido esta mujer durante ya muchos años, volvió a recibir más de lo mismo, nuevas palizas, nuevas violaciones. Y lo peor de todo, es una mujer pobre y no puede ir a ningún otro sitio, porque dentro de esa Corte de Justicia Arzobispal ya no cabía el recurso. El único recurso que había para salvar a esta mujer era acudir directamente al Papa. Pero si es pobre, si no tenía ni para pagar el abogado, si no tenía ni para comer. Francisca en este momento sería la típica mujer independiente, que no necesita de ningún varón para vivir. Sería la típica mujer que podría cuidar perfectamente con su trabajo a sus hijos, como así hacía, porque este sujeto no le ayudaba en nada en lo que eran las necesidades básicas del sustento. Francisca de Pedraza cosía la labor ajena. Francisca de Pedraza limpiaba para poder conseguir dinero para sus hijos. Y este malnacido regresaba a casa y lo que había se lo llevaba. Incluso la labor ajena que estaba allí en su casa se la llevaba y la vendía. Y luego lo gastaba todo con sus compañeros de taberna. Pero ¿quién no conoce un compañero de taberna de esos? Que es un magnífico amigo en la calle, pero luego un magnífico monstruo cuando regresa a casa. Y estamos en el siglo XXI. Imagínense ustedes en el siglo XVII. Pues curiosamente, en ese infierno de los malos tratos de Francisca de Pedraza, de repente aparecerá la luz al final del túnel. Yo lo he llamado en más de una ocasión una especie de conjunción planetaria, acordándome de la época de nuestro presidente Zapatero, porque a veces en la vida, cuando todo parece perdido, surge una luz que lo ilumina todo. Porque si no podemos ir al Papa, ¿por qué no nos vamos a ver al nuncio? El nuncio habitualmente habría dicho que no quería saber nada del asunto. ¿Por qué? Porque yo soy eclesiástico, ¿cómo me voy a meter yo en un asunto eclesiástico cuya sentencia ha sido dictada por un juez eclesiástico? Y de repente, al frente de la nunciatura, se encontraba Inocencio Máximo, que era el nuncio del Papa en tierra de España. Pues bien, el nuncio era una persona profundamente culta, un italiano que había llegado a tierra de España acompañando a la que iba a ser la esposa del monarca español. Una persona perteneciente a esa inteligente nobleza italiana. ¿Y qué dice el nuncio?
llévate en recurso, que yo te autorizo, la causa a donde tú creas pertinente. ¿Y dónde la llevan? A una jurisdicción distinta, a la jurisdicción de la Universidad de Alcalá. Este es el motivo por el cual yo me encontré el documento de Francisca de Pedraza entre los miles y miles y miles de documentos que yo estaba estudiando para confeccionar mi tesis doctoral. Pero claro, los rectores de la Universidad de Alcalá eran catedráticos tradicionalmente o bien de teología o bien de derecho canónico. Compañeros, por cierto, de los jueces eclesiásticos que habían condenado a Francisca de Pedraza a lo largo de los tiempos. Yo, catedrático, me voy a meter con el compañero mío, también catedrático. Nah. Bueno, pues curiosamente al frente del rectorado en ese momento no había ni un teólogo ni había un graduado en Derecho Canónico, sino que había un graduado en Derecho Civil, pero también en Derecho Canónico. Es el primer catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, de toda la historia de la Universidad de Alcalá de Henares, que era graduado en Derecho Canónico y graduado en Derecho Civil. Se trataba de don Álvaro de Ayala, un personaje bastante interesante de estudiar. Piensen ustedes que él pertenece a una familia noble, a los condes de Fuensalida. Por decirles un ejemplo, el Palacio de Toledo, donde está la sede de la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, es el palacio donde nació don Álvaro de Ayala, porque él era hijo del conde de Fuensalida. Un personaje profundamente culto, apenas tenía poco más de 20 años, porque los rectores de la Universidad de Alcalá, los rectores de las universidades históricas, apenas si superaban los 20 y tantos años. Muy raro encontrar un rector que llegase a los 30. Y con una rapidez inusitada hizo desfilar por delante de la audiencia de la Corte de Justicia de la Universidad de Alcalá de Henares a todos los testigos que habían estado presentes en la causa ante los tribunales eclesiásticos. Y además, cuando este maltratador seguía realizando coerción sobre esta mujer con el tema de los hijos, so pena de prisión, a esas personas a las cuales el maltratador había entregado a los hijos, so pena de prisión, se los devuelves a la madre o vais directamente a la cárcel. Bueno, pues en apenas 3 meses, don Álvaro de Ayala se enfrentó a un mundo de hombres, siendo hombre, para defender una noble causa como era la de hacer justicia en esta causa de esta mujer. Incluso se enfrentó a aquellos que murmuraban en contra de qué hace este chico metiéndose en una causa matrimonial. Pues bien, en menos de 3 meses dictó una sentencia que hará historia. Y digo que hará historia porque es la primera sentencia sobre violencia de género en la historia de España, hace 4 siglos. Pero además, en esa sentencia, en cierto modo, estaban presentes todas las mujeres que a lo largo de los tiempos habían anhelado que se hiciera justicia, porque es una sentencia llena de justicia, es una sentencia llena de orgullo, de satisfacción, de honor. Y en esa sentencia dice lo siguiente: deshacemos las sentencias dadas por las Cortes de Justicia arzobispales anteriores y, por lo tanto, otorgo el divorcio, la devolución de la dote, la mitad de los bienes conyugales y, lo que es más interesante, y sin pedirlo, porque un juez, hoy vamos al juez y nos puede decir, oiga, si usted hubiera pedido la luna se la daría porque le corresponde, pero como no la ha pedido no se la doy. Bueno, pues sin pedirlo introduce algo maravilloso, una orden de alejamiento erga omnes, o lo que es lo mismo, alejamiento al maltratador, alejamiento a la familia del maltratador y alejamiento a toda aquella persona que quiera utilizar el maltratador para causarte algún tipo de daño. Con lo cual es una sentencia apoteósica que yo recomiendo que todos ustedes, si tienen un segundo, la lean en algún momento. Pero ahí no había acabado todavía el proceso. ¿Por qué? Porque la sentencia dada por Álvaro de Ayala era recurrible y los rectores
estaban al frente del rectorado solo un año, con lo cual cuando llega el recurso llegaría un rector distinto, que podía ser un teólogo, amigo de los catedráticos de Derecho Canónico, que habían dado esa sentencia ante la Corte de Justicia Eclesiástica. Pero ¿quién está al frente del rectorado después de don Álvaro de Ayala? Dionisio Pérez Manrique. ¿Y este señor quién es? El hijo del Justicia Mayor de Aragón, por cuyas venas corría el ideario de la justicia. ¿Y qué dice este sujeto, este nuevo rector, Dionisio Pérez Manrique? Hace un papelito y lo tira a la chimenea. No ha lugar al recurso y, por lo tanto, Francisca de Pedraza pudo ser libre y salir de las garras de este maltratador. Más cosas importantes. ¿Qué fue de don Álvaro de Ayala? Después de dictar la sentencia única en la historia de España, ingresó en la Compañía de Jesús y el mismo día murió, lo cual es una pena. Es una pena porque después de haber hecho justicia, se murió. ¿Y qué fue de Francisca de Pedraza? Pues Francisca de Pedraza, yo entiendo, no he encontrado los documentos, ahora les voy a decir algunas importantes novedades que tiene el libro que está ahí abajo. Yo entiendo que volvió al convento, cuidó a sus hijos y ahora mismo Francisca de Pedraza se ha convertido en un referente en la lucha contra la violencia machista. Lo he dicho al principio, si ella pudo hace 4 siglos, ahora con toda la sociedad en bloque, que marchamos juntos, en donde el maltratador no tiene lugar, ahora todos podemos acabar con la violencia. Depende simplemente de nosotros. A raíz de la historia de Francisca de Pedraza, insisto, que encontré hace 25 años, pero que ha sido sobre todo en los últimos años cuando ha obtenido realmente este aval, este respaldo, es mucho y muy bueno lo que se ha conseguido con el nombre de Francisca de Pedraza como referente, porque Francisca de Pedraza ahora mismo es un referente. Ahora mismo hay 3 asociaciones de mujeres que se llaman Francisca de Pedraza solo en Alcalá de Henares. En otros lugares, la idea, el nombre, la acción de Francisca de Pedraza ya es un hecho. Y esto no sé si... No, bueno, si se fijan, arriba a la derecha hay un escrito del Colegio de Abogados de Alcalá vinculándose a la causa de Francisca de Pedraza. En la parte de la izquierda ven un edificio. Bueno, pues ese es el Instituto de Educación Secundaria Francisca de Pedraza. El otro día estuve hablando con los alumnos y les dije que si hay algo básico para transformar el mundo es la educación. Pero transformar el mundo con la educación, habiendo estudiado en un instituto que lleva el nombre de esta mujer, tienes como un 5% más de posibilidades de transformar el mundo. Porque el mundo lo va a transformar la gente joven, porque es el mundo de ellos. Y si ellos son educados en valores, ellos transformarán más todavía el mundo. En el centro ya ven incluso como gentes que toman el nombre Francisca de Pedraza para acciones en búsqueda de la igualdad. Los sindicatos, ahí vemos abajo a la derecha, comisiones obreras también, con el nombre de Francisca de Pedraza para transformar el mundo. Y se ha creado el Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género, que ya va por su 4ª edición. La primera la ganó el presidente Zapatero, la segunda la ganó la Unidad de Familia, la UFAM, de la Policía Nacional, junto con la Abogacía. Abajo a la izquierda aparecen unos activistas que trabajan en América contra el feminicidio. Y finalmente la última ganadora, que es una destacada líder contra la opresión de la mujer, contra la vulneración de los derechos inherentes a cualquier ser humano, pero en este caso por ser mujeres se violan estos derechos, es una persona que ha trabajado y trabaja mucho en favor de esta causa. Y más interesante, arriba a la izquierda vemos la obra de teatro
sobre Francisca de Pedraza, que ya se está representando en muchos lugares y en donde me extraña ver al rector Álvaro de Ayala, pues una persona de cierta edad, cuando el rector, insisto, tenía apenas 20 años, pero bueno, así la gente cree que son los rectores, pues bueno, magníficos, y lo importante es el mensaje. Se ha llevado a la música, la suite musical Francisca de Pedraza, ahora mismo se está realizando en una fórmula teatralizada, magnífica. Si alguien tiene interés, yo le puedo decir el link donde lo pueden ver en Internet. Vemos la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, donde se ha puesto una placa que aparece abajo a la izquierda en honor a Álvaro de Ayala, ese rector valiente. Se ha llevado el cómic para que los chicos de los institutos puedan ver también la historia de Francisca de Pedraza, incluso a los contenedores de vidrio. Hay una especie de campaña en donde si se depositan tantos kilos de vidrio, se donará X cantidad de dinero a acciones contra la violencia machista. Entonces, todos los contenedores de vidrio de Alcalá de Henares tienen nombre de mujeres famosas con ese color violeta, todos ellos, y se donarán cantidad de dinero en beneficio de estas causas tan nobles. Y 3 libros sobre Francisca de Pedraza. Una alcalaína frente a un mundo, y es verdad, porque Francisca de Pedraza se enfrentó a un mundo entero, el mundo de los hombres, esos hombres violentos, esos hombres machistas, pero se enfrentó también a la Iglesia, a lo establecido, a lo que no se podía mover, y venció. El segundo de ellos, con nuevos documentos que encontré en los archivos, sigo investigando. Yo siempre he dicho que yo soy catedrático de universidad y trabajo en una universidad pública y yo creo en lo público, y como lo público paga mi salario, yo tengo que responderle con mi esfuerzo, con mi investigación, con lo que sé hacer, ¿no? Entonces, con nuevos documentos, escribí el segundo libro, Francisca de Pedraza, mujer, madre, esposa, maltratada. Y finalmente, el tercero, Francisca de Pedraza o el triunfo de una mujer del siglo de oro frente a la violencia machista. Y lo primero que ven son 3 imágenes distintas. Pero es que Francisca de Pedraza no tiene cara. Ustedes le pondrían cara al amor, al odio, a los sueños. Ustedes le pondrían cara a un golpe, le pondrían cara a una caricia. Francisca de Pedraza tiene la cara, la imagen que ustedes quieran ponerle. Por eso, el año pasado, cuando yo estaba escribiendo el libro, le dije a mi hijo, a Nacho, que ahora tiene 11 años, entonces tenía 10, dije, ¿tú cómo ves a Francisca de Pedraza? Y la pintó así, y es la imagen que ustedes ven a la derecha, esa es Francisca de Pedraza para Nacho, para mi hijo. En el fondo, en el trasfondo, están las letras, esa letra compleja de la sentencia firmada por don Álvaro de Ayala. ¿Y qué novedades trae el libro actual? Algunas muy importantes, porque aclara muchas dudas que hasta este momento se tenían. Primero, ¿en qué convento estuvo Francisca de Pedraza? Pues estuvo en el convento de San Juan de la Penitencia, cuyos estatutos ya hablan claramente, es un convento creado por el cardenal Cisneros, cuyos estatutos hablan ya claramente de la necesidad de acoger a huérfanos, y en este caso a huérfanas. Es curioso porque poco tiempo antes, a finales del siglo XV, en ese convento tuvo una importantísima reunión entre los reyes católicos que pasaban grandes temporadas en Alcalá de Henares y el que luego sería conocido como Almirante Colón, o lo que es lo mismo. La primera reunión entre Colón y los reyes católicos tuvo lugar en ese convento. Ahí es donde tiene lugar lo que sería la entrevista que daría lugar con el paso de los años al proyecto colombino y al descubrimiento de América. Y en el libro también se refleja el día a día que conoció Francisca de Pedraza, las fiestas religiosas y no religiosas a las cuales acudía, los actos que se celebraban en la Universidad de Alcalá, como queriendo descifrar el día a día de Francisca de Pedraza en esa adolescencia hasta que conoció a ese maltratador, a ese violador, a su marido. Y también he encontrado a los jueces que conocieron de la causa de Francisca de Pedraza,
todos ellos catedráticos de la Universidad de Alcalá de Henares y, por lo tanto, colegas de don Álvaro de Ayala y de Dionisio Pérez Manrique, que firmaron estas sentencias de divorcio y que conocieron del recurso de este maltratador. Y también el fiscal, que también era catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares. Y algo muy importante, de repente, como si fuera Fuenteovejuna, fueron muchos los que empezaron a dar un paso en favor de la causa de esta mujer, que luego se perdió, porque la sentencia de Francisca de Pedraza, la causa de Francisca de Pedraza, es una pequeña gota de agua en un inmenso océano de la violencia contra las mujeres. Pero de repente hubo una especie de conjura, en donde al final aparece Gutiérrez de Cárdenas, el propio corregidor de Alcalá de Henares, ese que dijo en su momento: las cosas de Dios pertenecen a Dios y yo no tengo competencias para estar aquí conociendo de tu causa de divorcio. Hasta el propio corregidor de Alcalá participó en el hecho de hacer justicia. Y también he encontrado a los vecinos que acogieron a Francisca de Pedraza en aquellos momentos cuando, por autorización del juez eclesiástico o bien de don Álvaro de Ayala, pudo tener un domicilio distinto hasta que se firmase la sentencia. 1620, Ana García, 1622, Luis de Santarém y finalmente, en marzo del 24, a Isabel de Medina. Y también aparece algo curioso, la administración de los bienes, que ahí sí interviene el corregidor de Alcalá y le deja la administración de los bienes a Francisca de Pedraza y, sin embargo, a la hora de materializarse esta situación, realmente nunca Francisca de Pedraza pudo tener esa gestión directa de los bienes, sino que seguía ejerciendo la administración el marido y malgastándolo y vendiéndolo todo. Y tradicionalmente se ha hablado siempre de ese embarazo frustrado como consecuencia de las patadas que sufrió esta mujer el día de San Pedro del año 1622. Pues en agosto de 1620 se habla de otro embarazo, también frustrado como consecuencia de la violencia que fue ejercida contra ella. Y por lo tanto, al menos tuvo 2 hijos y al menos perdió otros 2 hijos como consecuencia de la violencia. Muy importante también el papel de los abogados. Yo desarrollo en el libro algo tan curioso como es el caso de Bartolomé de Alcocer, aparece el primero. En la causa del año 1614, de 31 de enero de 1614, cuando ella se va del convento, aparece ese documento firmado en donde le devuelven a Francisca a su marido. Pues bien, en ese documento, Bartolomé de Alcocer es el abogado de Jerónimo de Jaras. Dejó de serlo para apoyar la causa de Francisca de Pedraza. Legión de personas ilustres también. Todos trabajaron gratis. Todos ponían el papel, la pluma, la tinta, su tiempo. Son decenas de escritos los que se remiten a los juzgados a lo largo de todo este tiempo. Pues todos ellos trabajaron gratis. Francisca de Pedraza, pobre de solemnidad, no habría podido proseguir en esta causa si no hubiera sido gracias a la ayuda de estos abogados, insisto, que dieron su tiempo y lo mejor de ellos en beneficio de una cosa tan justa como es la defensa de una mujer maltratada. Y la cuestión del divorcio, aquí es donde va a estar el centro de la investigación, el divorcio de Francisca de Pedraza. Ese divorcio que no era como lo conocemos en este momento, sino la posibilidad de tener un domicilio distinto. Pero para ello tenía que haber una causa justa. Durante mucho tiempo yo simplemente decía que era el divorcio de Francisca de Pedraza sujetándose a los cánones de lo que es el Concilio de Trento, en donde ya se fija definitivamente que el vínculo es indisoluble, pero en determinadas causas este divorcio se podría llevar a cabo. Pero mi maestro, un viejo jesuita ya fallecido, siempre me decía lo mismo: Ignacio, cuando tú digas algo, puedes decir 2 cosas. Yo presumo que, o yo certifico que. Pues bien, hasta este momento,
Yo presumía que, hasta que encontré este documento. Está en latín, ahí uno pierde diotrías por todos los sitios, pero ¿qué dice este documento? Está firmado por los abogados de Francisca de Pedraza. Es el documento que llevan al nuncio. Y el nuncio, en base a este documento, dice: Dios, esta mujer está sufriendo lo indecible. Y estos abogados justifican, sobre la base de Trento, que se puede hacer esa excepción, conceder este divorcio. Y el nuncio, como consecuencia de este escrito, pero también como consecuencia de lo que dice Trento, pero también como consecuencia que es una persona sensible, firma este documento. Este documento tiene como fecha el 24 de febrero del año 1624. Ahí aparece la firma de Inocencio Máximo. ¿Y qué dice? No es una cuestión banal como se pensaba hasta ahora, como yo pensaba hasta ahora porque no tenía el documento. Es un documento así, escrito en pergamino. Bueno, pues dice directamente al rector de la Universidad de Alcalá, no a cualquier otra jurisdicción, sino al rector de la Universidad de Alcalá: oye, creo que esto te lo tienes que tomar en serio. Se lo está diciendo el nuncio, que es un tipo importante, que es el representante del Papa en tierra de España. El 24 de febrero del año 1624 firma esto el nuncio. Pues el 14 de marzo, apenas 20 días después, Álvaro de Ayala firma un auto en donde ya está fijando lo que luego será posteriormente la sentencia. ¿En qué sentido? En el sentido de: mientras se sustancia la causa, ni te acerques a tu mujer. Mientras se sustancia la causa, tu mujer va a gestionar los bienes patrimoniales. Mientras se sustancia la causa, los hijos estarán con la madre. Este es el documento firmado, si se fijan abajo, con Álvaro de Ayala, rector. Pues bien, el 14 de marzo se ha firmado este auto por parte del rector. Pues el 14 de mayo se firma la sentencia. Si se fijan, esos 3 meses no han transcurrido banalmente, sino estos 3 meses han transcurrido entre los escritos de los abogados de Francisca de Pedraza ante la nunciatura, entre la intervención del nuncio, entre el auto del rector y finalmente ante la sentencia del rector. Y finalmente Francisca de Pedraza se convirtió en una mujer libre. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Pasarán el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias. No encuentro palabras para agradecerte la charla que nos has dado. Empezaste diciendo que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. En fin, con algunos no anduvo fino, ¿no? al crearlos, porque creó bestias, ¿no? Bien. Quería añadir algo a lo que tú has dicho, y es que 350 años después de cuando ocurren estas cosas, en este país, en los confesionarios, cuando alguna mujer maltratada llegaba y le decía al profesor lo que le estaba pasando, le decía exactamente igual que los primeros: aguanta, hija mía, Dios así lo quiere, y bueno, ya te compensará por otro lado, pero tienes que entender que es que, en fin, las cosas son como son y yo no puedo hacer nada. Eso ha estado ocurriendo aquí a finales del siglo XX, ¿no? Y simplemente quería añadir esto por si hay alguien que todavía desconoce, y dejo el micrófono libre porque seguro que hay aquí mujeres que quieren preguntarte algo más interesante. Gracias. Primero, felicitarte por la charla que nos hace y
otro caso similar a esto o y aparte con la felicitarte porque Sí, casos han aparecido, fundamentalmente que llegaban tarde y la mujer ya estaba muerta. Era lo habitual. En el siglo XVIII he encontrado otro también en la Universidad de Alcalá, pero este es el primero. Y luego dentro de la nobleza hay más casos que finalmente se zanjan con la reclusión de la mujer en el convento y el marido pues seguía realizando sus actuaciones fuera aun estando casado. Era algo bastante habitual, o sea, tener relaciones con señoras era muy habitual, incluso sabiendo que era una persona casada y que su mujer estaba en el convento. Hasta el propio Papa tenía sus amantes. En esta época coetánea a ello tenemos el caso de Alejandro VI, Rodrigo Borgia. Es curioso porque hay muchos documentos de Rodrigo Borgia paseándose con sus amantes por Roma, o su hijo César, que muere aquí en Navarra. Es curioso porque el cardenal Cisneros, cuando trataban el asunto Rodrigo Borgia, entre el Papa y él, hablaban siempre del sobrino del Papa, cuando todo el mundo sabía que era hijo, ¿no? Lo normal es que la mujer, si quería ser repudiada, acabase en el convento. Lo anormal es una mujer pobre, sin nada, que después de pasearse por 3 jurisdicciones distintas, la ordinaria, la eclesiástica y la universitaria, consiguiera que el mundo dejase de dar vueltas en torno a algo que se consideraba natural, como era maltratar a la mujer, someterla y que ésta sufriese directamente, como ha dicho nuestro compañero. Ya sabes cómo son los hombres y por lo tanto aquí hemos venido a sufrir. Lo anormal es que una mujer pobre consiguiera que se hiciera justicia. Y casos parecidos, más en el mundo contemporáneo. Si tenemos que irnos prácticamente casi a nuestro siglo XXI. Si es que en la época de Franco una mujer para abrir una cuenta corriente tenía que pedir permiso al marido. Si yo recuerdo unas vacaciones de pequeño en Sevilla, una señora por el hecho de irse a tomar una copa de vino con un vecino, llegó el marido y como no le gustó empezó a porrearla delante de todo el mundo y nadie se atrevía a meterse ahí. Y no hace tantos años. O sea, si el rol de la mujer ha sido el sufrimiento. No hace muchos años en Navidad, martes y 13, y ahora ¿quién me pega a mí? Y la gente aplaudía, ¡ay, qué graciosos son! O sea, y no hace tanto. Afortunadamente estamos en un mundo en transformación, pero esa transformación, como decía yo antes, que no tenga que esperar 200 años, sino que la transformación empieza por la educación, la sensibilización, y la transformación empieza en que haya muchas personas que crean que nosotros podemos cambiar el mundo, que no lo tiene por qué cambiar el que venga detrás, que la transformación del mundo empieza por nosotros y siendo activos. Buenas tardes. Enhorabuena por todo este trabajo que creo que descubre o da a conocer lo que ha ocurrido pues, toda la vida en las familias, en los matrimonios, en la relación de los hombres y las mujeres. Los hombres siempre han llevado la voz cantante, pero veo una cosa muy curiosa y es que en esta ocasión nadie contradice a la mujer, a Francisca de Pedraza. Nadie le dice que demuestre lo que le ha hecho el marido. Y estamos en el siglo XXI y cuando una mujer es agredida, es violada, tiene que demostrar que ella no ha consentido eso. Entonces me parece que hemos retrocedido un poco en esa situación. Me parece muy duro que una mujer que han violado, como ha pasado en el caso de la Manada, como pasa en tantísimos matrimonios, que tenga que ir al juez o que se tenga que presentar en el juzgado y encima la pongan en entredicho y duden de si está diciendo la verdad o es que ella se ha hecho unos maratones. Y hay muchos abogados y mucha gente y algunos partidos políticos que dicen que hay muchas mujeres que denuncian porque sus abogados le dicen que lo haga así para tener muchas facilidades para separarse
Hombre, afortunadamente en los últimos tiempos esto ha cambiado mucho. Sería interesante que viniera aquí la Unidad de Familia de la Policía Nacional. Ahora hay una gran sensibilización por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en torno a lo que es la protección de la mujer, ¿no? Hablar con mi amigo Santiago, que fue hasta hace bien poco el comisario de la UFAN, ellos eran muy activos en defensa de la causa de la mujer. Lo que hay que cambiar es la idea de denunciar. Muchas mujeres no denuncian, primero por miedo. Segundo, ¿qué va a ser de mí? ¿Quién me va a dar de comer? ¿Qué será de mis hijos? ¿Me tendré que ir de mi casa? Lo que hay que hacer es habilitar los cauces necesarios para que esas preguntas ya no tengan que ser planteadas, sino que automáticamente haya una actuación por parte de todos, empezando por la Administración en mayúscula y siguiendo por nosotros, para que esto no sea necesario. Pero a mí un día me preguntaron en Telemadrid y, oiga, profesor, ¿y usted qué pensaría o qué piensa que pensaría Francisca de Pedraza? Digo, que estaría encantada con lo mucho que se ha transformado este país. Que todavía queda, claro que queda, pero en la época de Francisca de Pedraza, por ejemplo, el maltratador consiguió una serie de testigos también que certificaron en su favor. Están en el libro. El libro, por ejemplo, es muy duro. Por eso, si alguien tiene interés, por aquí he traído unas guardapáginas para que lo lea, ¿no? Además, todos los derechos han sido cedidos a una asociación de mujeres, de las 3 que he hablado. Hay una, la que está en el centro, Francisca de Pedraza contra la violencia machista, que está compuesta sobre todo por mujeres que han sufrido en sus carnes violencia machista. De hecho, Irene, la presidenta de esta asociación, el marido le clavó un cuchillo. O sea, es una persona que está viva pues porque tenía que estar viva para contar su historia, ¿no? Pero el libro es muy duro y salen también los testimonios de los compañeros de borrachera de Jerónimo de Jaras, diciendo que la otra era lo peor del mundo mundial. Y también aparece el fiscal, que simplemente yo lo he citado. El fiscal decía que las excepciones planteadas por Francisca de Pedraza a través de sus abogados eran falsas y además las hacían fuera de lugar y lo hacía para que el pobre hombre, pobrecito, sufriera la pérdida de tiempo y por lo tanto, en fin, lo que pasa es que la conferencia habría durado 5 horas y tampoco se trata de eso, ¿no? Pero hubo también gente que desgraciadamente estaba con el maltratador. Y luego una cosa que en muchas ocasiones me han preguntado, bueno, ¿y a este hombre lo metieron en la cárcel? No, se acabó la causa, se quedó sin lo que era suyo, sin su mujer, y ahora ¿a quién pego? Ya tendré que buscar a otra persona para pegarle. O sea, no pasó nada. Ahora mismo un maltratador directamente va a la cárcel y luego le preguntamos, buenos días, ¿cómo se llama usted y qué ha hecho? Hemos evolucionado mucho. Hay un antes y un después de la presidencia de Zapatero, porque, como hablamos también, tuvo que bailar con la más fea de la crisis económica, pero también en cuestiones de naturaleza social y sobre todo en estas cuestiones de violencia machista. La primera norma que firma Zapatero es una norma contra la violencia machista y el mundo se transforma y hay gente valiente que da un paso adelante. O sea, Francisca Pedraza estaría feliz de haber nacido en esta época. ¿Que hay mucho que hacer? Por supuesto, anda que no queda nada, pero hemos avanzado mucho. Pues nada, muchísimas gracias. Nada, vosotros.